Qué lindo que la iglesia tenga agilidad para estar en un salón, estar en un comedor, estar en el parque, recibir la lluvia, meterse adentro de nuevo. Muy bien, así es la iglesia a todo terreno. Amén. Amén. Gloria a Dios. Muy bien. Yo soy obediente al mandato que me han dado, el grupo de trabajo, revisando y restaurando los fundamentos, los cimientos. Así que esta mañana hablamos acerca del reino de Dios, el señorío de Cristo. Es la primera palabra fuerte que Dios nos reveló en aquellos años cuando nos visitó con el Espíritu Santo. Le pedí al Señor gracia para poder decir en una sola hora lo que está en todo el libro Jesucristo el Señor. Y creo que más o menos pudimos cumplir con eso. Les invito ahora en el segundo tema que también me propusieron hablar como fundamento, que leamos San Juan capítulo 1, los primeros 4 versículos. San Juan, el Evangelio, capítulo 1, versículos 1 al 4. En el castellano antiguo, la expresión palabra se decía también verbo. Verbo y palabra son sinónimos. Hay otro significado cuando usamos la palabra verbo, que es en la gramática, en la oración. Hay sujeto, verbo y predicado. Ahí tiene otro significado. Pero la palabra verbo tiene 2 significados. Uno es esa función gramatical que indica acción, sujeto, verbo y predicado. El sujeto es la persona o la cosa. El verbo es la acción que hace y luego viene el predicado. Pero también verbo significa palabra. Entonces, ustedes van a encontrar en la Reina Valera del año 60 que aquí usa palabra, pero en Dios llega hoy, Dios habla hoy, y otras versiones en vez de poner verbo dice palabra. Yo voy a leer cómo está la Biblia que tengo aquí, es la Reina Valera 60, pero después voy a usar la expresión más común, más usada, que es palabra. Porque hoy vamos a hablar sobre el reino de Dios y la palabra de Dios. Y dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Podemos leerlo así: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por el verbo, o podemos decir por la palabra, todas las cosas por ella fueron hechas. Y sin ella, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, en el verbo, estaba la vida. En la palabra estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y luego en el versículo 14 del mismo capítulo dice: y aquel verbo se hizo ¿qué? Carne.
fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquella palabra fue hecho carne, aquella palabra que estaba en el principio con Dios y que era Dios, y por quien todas las cosas fueron hechas, se hizo carne. Se refiere a Jesucristo. Y dice Juan, y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Al hablar del reino de Dios, surge una pregunta muy importante. ¿Cómo reina Dios? ¿Cuál es el instrumento que Él tiene a través del cual Él ejerce su dominio, su gobierno, su reino, su autoridad? Dios reina, gobierna, su instrumento de gobierno es la palabra. Dios reina por medio de su palabra. La palabra de Dios no es como nuestras palabras. La Biblia nos enseña, lo que leímos recién, que la palabra era Dios. Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Se hizo la luz. Hay un poder en la palabra. Esa palabra de Dios es Cristo, que en el principio estaba con el Padre. Todo lo hizo a través de su Hijo. Ese Hijo era el Verbo, era la palabra. De tal manera que cuando Dios dijo, sea la luz fue hecha. Dios dijo, haya expansión. Y esta mañana vimos ese círculo que representaba el universo, las dimensiones de esa expansión. Es impresionante. Dios dijo, júntense en las aguas, y se juntaron las aguas. Y sepárese las aguas de la tierra seca, y se separaron. Luego dijo, produzca la tierra hierba y plantas y árboles. Qué poder que hay en su palabra, que Él dijo, produzca la tierra, y sus palabras son semilla que se clavaron en la tierra y produjo vida, y nacieron las plantas y tantas otras cosas. Todo fue hecho por medio de la palabra. Todas las cosas fueron hechas por la palabra, y sin la palabra nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. No existía nada, solo Dios. Pero Él dijo, y fue hecho todo. No solo fue creado por la palabra de Dios, sino que también Hebreos 1:3 dice, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él mantiene todo en su lugar en este vasto universo, tanto en el cosmos, en el macrocosmos gigantesco del universo, como en el microcosmos, dentro de una célula tan pequeña que no se ve. Ahí está también Dios, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios reina sobre su creación mediante su palabra. La creación obedece al gobierno de Dios, a la autoridad de Dios, de un modo natural.
diríamos, no es buena esta expresión, pero para que se entienda, de un modo automático, ya que la naturaleza no tiene voluntad, inteligencia. El árbol no tiene voluntad, no tiene espíritu, no tiene mente. Y Dios le dice a cada árbol, según su semilla y según su naturaleza, que produzca lo que ese árbol sabe producir. Y el árbol produce los frutos o las hojas o las ramas y todo con la palabra de su poder. Pero el árbol no tiene que decir amén, voy a obedecer. No, porque es natural. Dios pone límite a las olas del mar, Él maneja los vientos, las galaxias, las constelaciones, el planeta Tierra alrededor del Sol y todos los planetas y todos los soles, todo Él lo gobierna, sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo diferente al árbol, diferente al animal, diferente a una estrella o al planeta. Lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Qué significa esto? Dios tiene mente. Nos dio una mente. Dios tiene espíritu. Nos dio espíritu. Dios tiene una voluntad. Nos dio una voluntad. Dios tiene sentimientos, emociones, y nos dio sentimientos y emociones. ¿Y para qué nos dio? Nos hizo a su imagen y semejanza. Él no nos hizo autómatas, solamente naturaleza. No, Él nos dio espíritu para que el hombre, la mujer, entiendan la palabra de Dios, lo que Dios dice, lo comprendan, porque le dio mente, e inteligentemente, conscientemente, responsablemente obedezcan a su voluntad. Por ejemplo, a Adán lo puso en el huerto y a Adán le dijo, 6 días trabajarás, igual que yo, y el séptimo vas a descansar. Adán entendió lo que Dios le dijo y obedeció. Dios le dijo, vas a labrar la tierra y cuidarla. Te he dado toda clase de semillas y plantas, pero tenés que trabajar. Y Adán obedeció. También le dijo Dios, Adán, vení, tengo un trabajito para vos. Tenés que ponerle nombre a todos los animales que hay en el campo. Qué trabajo, ¿no? Qué bien le hubiera venido una computadora, pero no había en ese momento. La computadora era esta. Y él le fue poniendo trabajo intelectual, creativo. Le fue poniendo nombre. Así que Adán entendía y obedecía. Después dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a dar una ayuda idónea. Y ustedes ya saben, trajo sueños sobre Adán. Adán durmió. Dios sacó de su costado una parte y formó a la mujer, creó a la mujer y se la presentó. Adán quedó maravillado. ¡Wow! ¡Qué hermosa que es! Y Dios ahí dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Y Adán lo entendió. Y la mujer entendió. Pero antes de crear a la mujer, Dios le había dicho a Adán algo que también entendió. Adán, podés comer de todos los árboles, de todos los frutos del jardín. Pero mírame bien, escúchame bien.
en el medio del huerto, hay un árbol que se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese es el único fruto que no podés comer, porque el día que de él comieres, morirás. ¿Entendiste? Sí. Es decir, ¿cómo ejercía su autoridad Dios sobre Adán? Por la palabra. ¿Cómo gobierna un padre o una madre en su casa sobre sus hijos? ¿Cómo? Por la palabra. Le dice, vení acá a comer, ya es la hora, y el hijo tiene que obedecer. O le dice, ahora tenés que ir a estudiar, ahora tenés que ir a dormir, por la palabra. Así también Dios, por la palabra, nos comunica su voluntad. Y Adán entendió que de ese árbol no podía comer. ¿A quién atacó Satanás? ¿Al hombre o a la mujer? A la mujer. Y le dijo, hola, ¿qué tal Eva? ¿Todo bien? Sí, bien. Así que no pueden comer de todos los árboles del huerto. Sí, le dijo Eva, ¿cómo no? Podemos comer de todos menos uno. Quiere decir que Adán había entendido bien y le había explicado bien a su esposa, porque cuando eso le dijo Dios a Adán, todavía Eva no había sido creada. Adán entendió bien la voluntad de Dios, que le dijo por la palabra, y ahora él le comunicó esa palabra a su esposa. Así que la esposa respondió a Satanás muy bien. El día que de él, Dios dijo que de ese árbol no comerás, no comeréis ni la tocaréis. Dios no dijo ni la tocaréis, pero ella, no sé si Adán le agregó por las dudas o ella, pero le exageró un poquito más, pero más seguro ni tocarlo, ¿no? Pero Dios no había dicho no tocarás, pero ella le agregó eso o Adán. Pero Satanás le mintió, la engañó. Ella le dijo, el día que comamos de eso vamos a morir. Satanás le dice, no pasa nada, tranquila, come, mira qué lindo que es. ¿Qué hizo Eva? ¿Qué hizo Eva? Comió. ¿Qué significa comer? Cuando Dios dice no, es no. Cuando Dios dice sí, es sí. Y este es el pecado. Esto es grave. Porque Dios es el Señor, es el Rey del universo, es la autoridad suprema, es el dueño de todo, dueño de nuestra vida. Nos dio voluntad, inteligencia para que entendamos y obedezcamos la palabra de Dios. Y Eva, tentada, no, el día que comas tus ojos se van a abrir, vas a ser como Dios, y bla, 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 bla. Desobedecer la palabra es desobedecer a Dios. ¿Cuántos dicen amén? No podemos separar la palabra de Dios. Él reina por medio de su palabra. ¿Por qué es tan grave? Bueno, Eva comió, le convidó a su marido. ¿Qué tendría que haber dicho Adán? No, querida, ¿cómo hiciste eso? Es gravísimo. Y ahora, ¿cómo arreglamos este lío? Pero porfa, no, él también desobedeció la palabra. Y ahí vino lo más grave para toda la humanidad. La rebeldía contra Dios. Porque sencillamente
Desobedecer la palabra es desobedecer a Dios, es rebelarse contra la autoridad, contra el reino de Dios, y es algo muy serio y muy grave. Entonces, yo voy a hacer un dibujo muy simple. Ese triángulo invertido representa cómo nos llega a nosotros, acá estás vos, cómo nos llega el reino de Dios. Acá ponemos reino de Dios. ¿Cómo nos llega a nosotros el reino de Dios? Esta mañana mencionamos el Padre Nuestro. Oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Cómo sigue? Sea hecha tu voluntad. Así que el reino de Dios es hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? Por la palabra. Por la palabra. Así nos llega a nosotros el reino de Dios. Conocemos la voluntad de Dios por la palabra de Dios. Así que el que resiste la palabra, resiste la voluntad de Dios y resiste el reino de Dios. Hermanos, esto es muy práctico, muy simple, pero muy terminante. La palabra de Dios, esto, nos vino a nosotros, o nos viene a nosotros, en dos modalidades diferentes. En dos modalidades diferentes. Como verdad y como mandamiento. Ustedes se van a dar cuenta, se dan cuenta enseguida. La palabra de Dios viene con estas dos modalidades. Por ejemplo, si yo digo una parte de la palabra de Dios, Cristo murió por nuestros pecados, ¿eso es una verdad o un mandamiento? Una verdad. Ahí no hay ningún mandamiento. Si digo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es un mandamiento. Y ustedes van a ver en la Biblia, siempre es o verdad o mandamiento. Hay también partes en la Biblia narrativas, historias, descripciones, está todo bien, pero lo que es esencialmente
la palabra que nos revela Dios, viene como verdad o como mandamiento. Si yo digo, aquel verbo se hizo carne, ¿qué es eso? Verdad. Jesucristo es el Señor, ¿qué es? Verdad. Hijos, obedeced a vuestros padres. Mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Qué es? ¿Verdad o mandamiento? ¿Verdad? No está mandando nada, está diciendo, muy bien. A la totalidad de la verdad, en el griego del Nuevo Testamento, se le dice querigma. A la totalidad de la verdad se le dice querigma. Y a la totalidad de los mandamientos en el griego se le dice didaqué. Didaqué. La palabra querigma en nuestra Biblia, Reina Valera 60, está traducida por predicación. Y la palabra didaqué en nuestra Biblia está traducida por doctrina o enseñanza. Así que la palabra de Dios nos viene de estas dos maneras. ¿Qué hay que hacer con la verdad? A ver, pensemos bien. ¿Qué hay que hacer con la verdad? La verdad hay que creerla. También proclamarla, todo bien. Pero primero hay que creerla. Amén. Predicación o proclamación son sinónimos. ¿Qué hay que hacer con los mandamientos? Hay que obedecer. Y esta es la forma que la vida cristiana se desarrolla, en la forma que crecemos. Creer y obedecer. Si la palabra de Dios me dice, como dijimos recién, Cristo murió por nuestros pecados, ¿qué tengo que hacer? Creerla. Creerla de todo corazón. Si la palabra de Dios dice, Jesucristo es el Señor, ¿qué tengo que hacer? Creerla. Y cuando dice toda rodilla se doble, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. Ven que van juntos. La verdad y el mandamiento. Entonces la verdad pide de nosotros fe. Tenemos que creer. Y aquí los mandamientos que hay que hacer, dijimos. Obedecer.
Y con estas dos cosas, la palabra de Dios, todo esto es palabra de Dios, viene en nuestras vidas, se establece en nuestras vidas. Creo y obedezco a la palabra de Dios. Creo la verdad y obedezco sus mandamientos. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que creer lo que Dios declara? ¿Por qué es verdad? ¿Dios miente? ¿Puede mentir Dios? Él es el fiel y verdadero. Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy, Él es. Entonces, la verdad nos revela a Cristo. Y los mandamientos nos revelan la voluntad de Dios. Bueno, quiero avanzar ahora, detenerme en 10 características de la didaqué. Primero voy a hablar de esto, que es más sencillo, y luego voy a terminar con esto. Voy a hablar de las características de la didaqué. Como dijimos, la primera característica de la didaqué es esta. Consiste básicamente en enseñanzas, instrucciones, mandamientos que nos revelan la voluntad de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dios quiere que yo ame a mi prójimo como a mí mismo. No juzguéis para no ser juzgados. Y así. Segunda característica, la didaqué es simple y clara. Si Dios le dijo a Adán, no comas de este árbol, lo entendió, es simple y clara. Ahora, el que quiere discutir, el que quiere razonar, el que quiere entrar en filosofías y argumentaciones, razonamientos, le abre lugar al diablo. Y el diablo con sus razonamientos le engañó a Eva. Si dice, hijos, obedeced a vuestros padres, punto final. ¿Cómo se puede interpretar de otra manera? Si alguien te ofendió, tenés que perdonar. Y si no perdonás, Dios dice, yo tampoco te perdono. Es fácil, es simple, es clara. El que se divorcia y se casa con otra mujer, ¿comete qué? Adulterio. Y el que se casa con una persona divorciada, ¿qué comete? También adulterio. ¿Por qué discuten? Si es muy claro, es muy simple. Esa es la voluntad de Dios y así podríamos seguir. Tercera característica. La didaqué ordena la relación profunda del hombre con Dios, consigo mismo y con su prójimo. La didaqué revela la voluntad de Dios y ordena las relaciones humanas. La esposa tiene que reconocer la didaqué, porque dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y el que discute eso, discute con Dios.
El que se revela a eso se revela contra Dios. Y le dice a los maridos, maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ordena el matrimonio, la familia, cómo los padres tienen que criar a sus hijos, cómo los hijos tienen que obedecer y honrar a los padres, amar al prójimo como a nosotros mismos, y también ordena nuestra propia vida interior, cuando dice, por ejemplo, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Hay un texto muy interesante que siempre me agarra el Señor con ese, dice, sed pacientes para con todos. ¿Qué hay que ser? Pacientes, es un mandamiento. Hay algunos que son más difíciles, tenemos que tener paciencia con todos. Bueno, la didaqué generalmente es en tono imperativo. Los verbos tienen diferentes modos, hay presente, presente continuo, pasado, pretérito, futuro, imperfecto, yo ni me acuerdo todo. Pero uno de esos tonos o modos verbales es el imperativo. ¿Qué es el modo imperativo? Una orden. Por eso dice, amarás a tu prójimo. Es una orden que está dando el Señor. Como dijimos antes, exige obediencia la didaqué. Número 6, abarca todas las áreas de la vida. Familia, trabajo, sexo, dinero, adoración, servicio, relaciones humanas, etcétera. Lo que las hermanas compartieron hoy sobre el servicio es parte de la didaqué. Es lo que el Señor nos enseña, servir los unos a los otros con amor. La didaqué es un cuerpo definido y completo de enseñanzas. No es interminable, tiene principio y tiene fin. Jesús dijo en Mateo 28, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles, en el griego dice, didaqueándoles, castellanizando la palabra didaqué, el verbo es didasqueín, enseñándoles a que guarden ¿cuánto? Todas las cosas. Todas las cosas. Él dio un paquete completo de enseñanzas que lo tenemos en los evangelios. Eso es lo que hay que enseñar al discípulo que se bautiza. Enseñarle a que guarden, no a que sepan. Miren, la didaqué no es interminable. Yo les voy a señalar 10 capítulos del Nuevo Testamento donde está el 90% de la didaqué. 10 capítulos del Nuevo Testamento. Mateo 5, 6 y 7, conocido como el Sermón del Monte, en realidad no es un sermón, es la didaqué del reino, es la doctrina de Jesús, porque cuando termina dice, y la gente se admiraba de su didaqué, de su enseñanza, de su doctrina. Muy bien. Efesios 4, 5 y 6, Efesios tiene 6 capítulos, los primeros 3 son querigma, y los últimos 3, 4, 5 y 6 es didaqué. Y Romanos 12, 13, 14 y 15. En estos 10 capítulos está el 90% de toda la didaqué aproximadamente. Así que si vos obedeces estos 10 capítulos vas a ser santo en un 90%. Te queda un poquito todavía en los otros pasajes bíblicos. Muy bien. Repetir. Mateo 5, 6 y 7. Efesios 4, 5 y 6. Romanos 12, 13, 14 y 15. ¿Está bien? Número 8.
El objetivo de la didaqué es hacernos como Jesús. Amén. Por eso tantas veces dice que nos amemos los unos a los otros como yo os he amado. Él lavó los pies a sus discípulos y le dijo, ejemplo les he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Así que practicando la didaqué, nos parecemos cada día más a Jesús. 9. La didaqué, tanto la didaqué como el querigma, son palabra de Dios. Y por lo tanto, nadie lo puede cambiar. Es inmutable. Es para todos los siglos, todas las civilizaciones, todas las naciones. Porque Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del... Así que en todas las naciones y hasta el fin del mundo, lo que hay que enseñar es lo mismo. La didaqué. Y número 10, tan solo podemos obedecer la didaqué en el poder del Espíritu Santo, no con nuestras fuerzas. Por eso Jesús le dijo, esperen en Jerusalén y ustedes van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Solo en el poder del Espíritu Santo podemos obedecer los mandamientos del Señor. Amén. Bueno, ahora vamos a ver qué es el querigma, traducido en nuestras versiones por predicación. Vamos a abrir en Romanos capítulo 16, el último capítulo de Romanos. Pablo termina hablando del querigma, traducido en esta versión por predicación. Vamos a leer los versículos 25 y 26, Romanos 16, 25 y 26. Dice así: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, el querigma, dice en el griego aquí, el querigma de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Aquí podemos señalar 4 características, según Pablo, de la didaqué. Primero, que es la proclamación, la predicación, de la revelación del misterio oculto desde tiempos eternos, dice aquí. Dice, pero que ha sido dada ahora, ha sido manifestada ahora por las escrituras de los profetas, según el mandamiento, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Así que hay un misterio que estaba oculto, fue revelado, ahora hay que anunciarlo. ¿Cuál es ese misterio? Es Cristo. En el Antiguo Testamento, Cristo estaba de algún modo oculto. Claro, con el Nuevo Testamento, con la llegada del Mesías, ahora sabemos esos pasajes del Antiguo Testamento. Pero durante el tiempo antiguo no lo entendían hasta que llegó la realidad. Luego dice que el querigma, la predicación, según mi evangelio,
el querigma siempre es una buena noticia. Si decimos Jesucristo es el Señor, es una buena noticia. Si decimos Cristo murió por nuestros pecados, es una buena noticia. Si decimos Jesús resucitó entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre, es una buena noticia. Amén. Si nosotros decimos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que no sirvamos más al pecado como esclavos, es una buena noticia. Si decimos con Cristo nos resucitó y nos sentó en lugares celestiales, es una buena noticia. El querigma siempre es una buena noticia. Amén. Hay que creerlo. Y es para que las naciones la conozcan. Cuando dice aquí, se ha dado a conocer a todas las gentes, en el griego dice todas las etnias. ¿Qué son las etnias? Son las naciones, las diferentes razas del mundo. Es para todos. Y requiere fe y obediencia, como aquí dice, para que las naciones obedezcan a la fe. Muy bien, en la página de enfrente tenemos 1 Corintios, capítulo 1. Voy a leer varios versículos. Primero el 18. Porque la palabra de la cruz, aquí dice el logos. Logos es en griego lo que en castellano decimos verbo o palabra, porque el logos de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Luego el versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura del querigma. Acá dice en el español, por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos, ahí está otra vez el verbo de querigma que es queriseín, predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Hermanos queridos y hermanas, el querigma es una locura. Decir que Cristo murió por mis pecados, ¿vos lo crees? Ahora vamos a pensarlo racionalmente. ¿Cómo murió por mis pecados? Si cuando Él murió yo todavía no había nacido, no había pecado. Si yo lo llevo a la oficina del razonamiento, es una locura. Decir que María concibió a Jesús en su vientre sin haber estado con varón, ¿qué es eso? Una locura. Decir que el Dios, el creador del cielo y de la tierra, estaba en el vientre de María. A ver, la palabra es una locura, el querigma es una locura para los que no creen. Por eso, cuando Dios dice algo, no trates de razonarlo. Hay una sola respuesta. ¿Cuál es? Creer. Pero para nosotros, los que creemos, ¿qué es? Poder de Dios. Cuando creí que Cristo murió por mis pecados fueron perdonados, lavados, limpiados. Yo me transformé en un hombre nuevo. ¿Quién me cambió cuando me entregué a Cristo?
Creí la palabra, aunque fuera locura para la razón. Los griegos buscan sabiduría. Sofía quiere decir sabiduría. Filosofía es amor a la sabiduría. Y los judíos buscan señales. Pero para nosotros, ¿Cristo qué es? Sabiduría de Dios y poder de Dios. Para los que creemos. ¡Amén! Porque no hay nadie más sabio que Dios. Nadie tan poderoso que Dios. Y Dios no miente, no engaña. Por eso somos transformados. Creemos y ese poder de Cristo opera en nosotros y nos hace nuevas criaturas. Bendito sea el Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! Y leemos el último pasaje, 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5. Y dice así, Pablo dice a los corintios: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi querigma, predicación, fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tremendo. Pablo dice: hermano, yo cuando fui, yo estudié muchas cosas, sé muchas cosas, viajé por todo el mundo, dice Pablo, pero me propuse cuando estaba entre ustedes no saber nada, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y mi palabra y mi predicación, mi querigma, no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Yo lo que fui a anunciarles es el testimonio de Dios. ¿Qué es el querigma? Es el testimonio de Dios. ¿Qué significa testimonio? ¿Fuerte? Un testimonio es que un testigo vio algo y lo cuenta, ¿no es cierto? Si su testimonio es verídico, la persona es creíble, hacemos bien en creer en su testimonio. Ahora, yo pregunto, cuando Jesús murió en la cruz, había una multitud alrededor de la cruz. Todos vieron la cruz, los clavos, los martillos, la corona de espinas, la sangre, los soldados, cómo lo clavaron, cómo lo levantaron. Todo eso se vio, se escuchó, los gritos de Jesús y de la gente. Había muchos testigos. Pero decir que Jesús murió en la cruz y derramó sangre no es querigma, es crónica. Cualquier periodista lo podría narrar. Pero ¿qué pasó cuando Jesús fue crucificado y murió en la cruz? ¿Qué pasó en el plano espiritual? Hay un solo testigo que vio lo que allí pasó.
y es el Padre. El único que veía lo que sucedía. Y lo dijo a través del profeta Isaías 700 años antes. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado ¿de quién? De todos nosotros. ¿Quién lo dice? El profeta Isaías. ¿Por medio de quién? Por medio del Padre. El único testigo que estuvo allí y veía todo lo que sucedía. Nadie vio a Jesús cargando mis pecados y los tuyos y de toda la humanidad, pero el Padre lo vio y Él da testimonio y yo le creo. ¿Vos le crees? Y cuando le creemos somos salvos, somos libres. Toda la multitud vieron 3 cruces y vieron 3 crucificados, pero el Padre en la cruz del medio vio millones de crucificados, porque no solo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo, cargó nuestro viejo hombre, el tuyo, el mío, el de Pedro, el de María, el de Teresa, el de Andrés, de todos nosotros. El Padre vio que yo también, Jorge, estaba siendo crucificado juntamente con Él. Y Él da testimonio. Y Pablo dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado como esclavos. Yo decidí creer. Amén. Creo en el testimonio de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. No le creo al diablo, no le creo a los hombres, ni me creo a mí mismo, a mi mente, solo le creo a Dios. Por eso, hermanos queridos, querigma y didaqué, palabra de Dios, verdad y mandamientos, creer y obedecer, bendito sea el nombre del Señor. El querigma no es una simple palabra. Por eso Pablo dice, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el querigma hay poder. Poder dice aquí dinamis. La palabra dinamis es griega, palabra griega, de ahí viene dinamita, dínamo, dinámico, ¿no? Dinamis, es la dinamis de Dios, es el poder de Dios en nosotros. Cuando creemos en el querigma, algo sucede. La mayoría de las canciones que cantamos son puro querigma, ¿no es verdad? Hablamos de Cristo, ¿cómo es Cristo? ¿Quién es Cristo? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Ahí se desata el poder de Dios. Aleluya, gloria a Dios. El querigma revela 4 misterios. El querigma es la proclamación de la revelación del misterio. 4 misterios, que en realidad no son 4, es uno solo, es Cristo. Pero lo voy a decir en 4 facetas. El primero, el misterio de Cristo. Responde a la pregunta, ¿quién es Jesús?
El querigma revela quién es Jesús. ¿Qué dicen los hombres que yo soy? Y unos dicen Jeremías, otros dicen un profeta, otros dicen Elías. ¿Y ustedes qué dicen? Saltó Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Amén. Revela quién es Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Revela quién es Jesús. Y aquel Verbo se hizo carne. Todo eso es querigma. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Y cuando doblamos la rodilla y lo confesamos, creyéndolo en el corazón, somos salvos, somos libertos, somos transformados. Bendito sea el Señor. El misterio de Cristo. ¿Quién es Jesús? Segundo misterio que revela el querigma, el misterio de la redención. No solo murió por el perdón de mis pecados, crucificó mi viejo hombre y el tuyo también. No solo eso, cuando Él murió, se rompió el velo, se abrió el camino a Dios. Hoy tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre del Cordero. Amén. El Padre se reconcilió. Nos reconcilió juntamente con Él, perdonó nuestros pecados y nos hizo aceptos en el amado. El Padre nos adoptó como hijos suyos. Hijos de Dios somos ahora, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así que nos revela el misterio completo de la redención. Tercero, el misterio de nuestra unión con Cristo, que se da por medio del Espíritu Santo. El Espíritu que prometió Jesús viene, y Jesús dijo: cuando Él venga, yo también vengo. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Habló del Padre. Así que cuando viene el Espíritu, viene también Jesucristo, y al estar en nosotros somos uno. El que se une al Señor es un espíritu con Él. Lo que pasó con Él, pasó conmigo. Él murió en la cruz, yo morí en la cruz. Él fue sepultado, con Él fuimos sepultados. Él resucitó, con Él resucitamos. Él está sentado a la diestra del Padre. Nos sentó juntamente con Él a la diestra del Padre. Nuestra unión con Cristo. Lo que Él es, soy yo en Cristo Jesús por medio del Espíritu Santo. Amén. Lee el Nuevo Testamento, entusiasmate con la palabra, lee la didaqué y obedece, lee el querigma y créelo, no lo razones, dale gracias, dale gloria, y vas a experimentar este poder maravilloso del Señor. Y el cuarto misterio, misterio de Cristo 1, misterio de la redención 2, misterio de nuestra unión con Cristo 3 y 4, el misterio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? ¿Cuántas iglesias tiene Cristo? Somos miembros del único cuerpo cuya cabeza es Cristo, y todos nosotros miembros de Cristo y miembros los unos de los otros. Y todo ese misterio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, es lo que también proclama el querigma. Cuando decimos somos uno, en Cristo somos uno, estamos proclamando el querigma
con respecto a nuestra unión con Cristo y la iglesia. Amén. El reino de Dios se establece en nuestras vidas y familias, se establece en una nación por la palabra de Dios. La palabra de Dios, dijimos, nos llega de dos modos. ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Y cómo? Mandamiento. Y termino con un ejemplo, para que quede claro. El ejemplo del tren. Del tren. Un tren normalmente tiene una máquina adelante que se llama locomotora. Y luego tiene vagones que transportan mercadería, materiales o personas. El querigma sería la locomotora y los vagones serían los mandamientos. Si la ley ya dio 10 mandamientos y ningún hombre lo pudo cumplir, vamos a decir 10 vagones, y ningún hombre pudo arrastrar esos vagones. Viene Jesús con la didaqué, Mateo 5, 6 y 7. Y entonces, ¿qué dijo Jesús? Bueno, como los vagones, los 10 mandamientos son muy pesados, voy a sacarles 5 para ver si... ¿Dijo eso Jesús? No, al contrario. Aumentó 90 vagones más. ¿Cómo 90 vagones? Sí. Él dijo, ¿oíste que fue dicho, no matarás? Los 10 mandamientos. Pero yo les digo, el que se enoja con su hermano, merece juicio. Antes era no matarás, ahora el que se enoja, el que le dice a su hermano, necio, estúpido, tarado, va al infierno. Oh. ¿Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio? Los 10 vagones. Yo les digo, el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró en su corazón. Aumentó. ¿Oíste que fue dicho, no dirás falso testimonio, no perjurarás? Si jurás no tenés que cumplir tu juramento. Pero yo les digo, no juren nunca, ni por el cielo ni por la tierra. Vuestro sí sea sí, y el no sea no. ¿Oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo en el Antiguo Testamento? ¿Y aborrecerás a quién? A tu enemigo. Yo les digo, amen a sus enemigos. Le aumentó 90 vagones. Pero Jesús, si no pudimos con 10 vagones arrastrarlo, ahora ¿cómo nos pones más exigencia? Lo que pasa es que Jesús trajo no solo 90 vagones más, sino trajo ¿qué? La locomotora. Muy bien, Derek. Eso. La locomotora. Por eso le dijo a sus discípulos, muchachos, no empiecen el viaje, no empujen los vagones, esperen que voy a mandar del cielo la locomotora, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Amén. Y así sucedió. Así que tenemos no solo mandamientos, tenemos la verdad. Tenemos el querigma, tenemos a Cristo en nosotros. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es eso? ¿Querigma o didaqué? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
querigma, todo, sí, todo, porque no soy yo. Todo lo puedo en Cristo porque Él me da sus fuerzas, me da su poder. Bendito sea el Señor. Querido hermano, hermana, podés, todo lo podés. Todos los mandamientos podemos cumplirlo, no con nuestras fuerzas. Por eso dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no, ya no vivo yo. ¿Quién vive en mí? Cristo vive en mí. Viene un hermanito, dice, hermano, no puedo perdonar, no puedo, es tanto el daño que me hizo esa persona, destruyó mi familia, destruyó a mi hija, no puedo. Yo le digo, hermano, te comprendo, te doy la razón, vos no podés, yo tampoco podría perdonar. Pero sabes una cosa, dentro tuyo vive Cristo. Y Él pudo perdonar a sus asesinos. Y el mismo Cristo está ahora dentro tuyo. No le estoy dando solo mandamiento. ¿Qué le estoy dando? La verdad. Le digo, vení, vamos a orar juntos y vamos a creer que el Cristo vencedor, victorioso, habita en mí, en ti. Vos no podés perdonar, pero Cristo en ti puede. Y ahora orá conmigo. Señor, yo no puedo perdonar, pero vos estás en mí, yo lo creo y en tu nombre le perdono. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Y así con la locomotora podemos marchar. En todas las cosas, dice Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bendito sea el nombre del Señor. Le damos un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Nos ponemos de pie. Yo quiero invitarte a tomar hoy una decisión. Yo la tomé un día y me hizo tanto bien. Mi vida antes era un poco para arriba, un poco para abajo, un poco para arriba, un poco para abajo, y así era. Un día decidí y le dije a Dios, Señor, yo te voy a creer. Todo lo que diga tu palabra, no me importa lo que diga, tu palabra es verdad, tú no mientes. Yo decidí creerte y por la fe voy a obedecer. Yo te invito a que allí donde estás, vos le digas en tu corazón a Dios. Dios mira el corazón. No mira tus labios, sino lo que vos decís y determinás, decidís en tu corazón. Decile, Señor, yo te creo, Señor. Voy a creer tu palabra, toda verdad, y voy a obedecer tus mandamientos, no en mis fuerzas, sino en el poder de Cristo que vive en mí. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Creo, Señor, en tu palabra fiel y que tu nombre ha de prevalecer. Todo poder por siempre tuyo es. Creo, Señor,
Creo, Señor. Otra vez. Creo, Señor, en tu palabra fiel, y que tu nombre ha de prevalecer. Todo poder por siempre tuyo es. Creo, Señor, creo, Señor. Levanta tu mano en alto y decí conmigo esta oración. Padre, esta noche te doy gracias por tu palabra que llegó a mi corazón. Yo la recibo y decido creer tu palabra, toda tu palabra. Tu palabra es verdad. Yo la creo, la abrazo y la hago mía. Tu palabra es mi verdad. Tus mandamientos son maravillosos. Voy a obedecerlos, no con mis fuerzas, sino en el poder de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén, Señor.